Entonces, como les estaba comentando, algo que yo veo hoy en día es que cuando se habla de temas, por ejemplo, de la sexualidad del enfoque cristiano, se hace desde un nominalismo o de una casuística. Totalmente, totalmente, totalmente. Al punto donde muchísimas veces cuando la gente sabe que, por ejemplo, yo doy charlas, talleres de lo que es castidad, sobre todo enfocada en jóvenes. Entonces llega y me dice, no, vea, sí, vea, es que yo quiero que usted les dé este temita para que ellos entiendan bueno, que es pecado, que antes del matrimonio no se pueden tener relaciones sexuales, que eso está mal, porque pueden quedar embarazados, o porque pueden haber infecciones y enfermedades y esas cosas. Entonces yo quería ver si usted cree que pueda desarrollar ese tema. Entonces yo les respondo que sí, que claro, que yo puedo, pero que seguramente voy a ser un poquito, digamos, diferente, no entrando a decirles que esto es malo y aquello y que lo otro. Entonces, sí, 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 no, muy bien, todo eso. Pero fíjense qué es lo que está pasando en el fondo. Cuando ellos me dicen, explíqueles por qué está malo, en el fondo es porque ellos ni saben por qué está mal. En el fondo porque lo que quieren es que yo les diga las reglas, que les deje claro que eso es pecado. Y eso es lo que me dicen. Es que nosotros queremos que usted le diga eso. Así me lo han dicho. Entonces, fíjense que estamos en una visión totalmente legalista del cristianismo. Y esto no nos sirve, ¿verdad? Eso no está bien. Y lo que revela es que hay una profunda ignorancia de por qué el cristianismo dice que hay algo que es pecado y por qué no. ¿Por qué tener relaciones sexuales antes del matrimonio está mal y por qué después del matrimonio, o mejor dicho, en el matrimonio está bien? Bueno, para eso veremos qué razones da el cristianismo más adelante. Ahora no lo vamos a decir. Pero si creemos que simplemente es porque Dios puso una regla ahí en un versículo de la Biblia donde decía que eso era pecado y que ahí se acabó, estamos equivocadísimos. Porque entonces daría igual cuáles hubiesen sido las reglas que Dios dijo. Que eso es lo que pasaba mucho en el judaísmo. El judaísmo, Pablo decía que la ley era como una niñera, que era para prepararnos mientras llegaba la nueva ley, la gracia de Jesucristo. Y él decía, bueno, por ejemplo, muchos de los preceptos de la ley ya no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque era para prepararnos. Entonces, al principio, ¿qué era? No siembre 2 tipos de semillas en un campo. O realice el lavatorio de manos antes de comer tal cosa. O quítele la sangre a la carne porque usted no puede María, se te está yendo la comer ni voz. beber sangre. Se está yendo. Vamos a ver. Se te corta. Tal vez sea el internet, Okay. Rocío, tal vez el tuyo, Creo porque que aquí ya. se oye perfecto. Bueno, eso también puede ser. Y ya, de hecho, siempre que me dicen eso, reviso un programa que uso que utiliza bastante internet. Aquí lo tenía aprendido, lo apagaré y seguro eso va a ayudar ya mucho. Voy a continuar entonces, cualquier cosa me avisa. Bueno, básicamente es eso, lo que yo les quería como comentar ahora. Vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora vámonos a lo que es Kant, ¿ok? Vámonos a lo que es Kant. Nada más déjenme ver si por aquí... Por aquí tenía un líquido que me ayuda a la garganta. Yo no sé en qué lo hice, qué colega. Bueno, continuemos. Kant, ética kantiana. Kant es muy complicado. La primera vez, bueno, como la mayoría de nosotros, yo la primera vez que escuché de Kant fue en clases.
Pues ahí entendí unas cosas, otras no, como en todo. Pero llegó un punto donde yo dije, bueno, voy a tratar de buscar un poquito más de información para entender a Kant. ¿Por qué? Porque como yo seguí explorando en esta serie de temáticas eh, en relación con la moral, pues bueno, a veces uno tiene que averiguar cosas. Entonces yo me animé aquí un poquito, como a ojear un poquito. Y la primera vez que traté de leer a Kant, dije, esto está muy difícil, no puedo, no entendí nada. La segunda vez, ahí sí, tampoco entendí nada. Como a la tercera ya empecé a encontrar algo donde ya me empezaba a sonar y poquito a poco fui entendiendo. No soy, les recuerdo como lo dije al principio, no soy ni filósofo, eh, ni tampoco, eh, tampoco tengo una especialidad completa en todo lo que sea teología moral, que implica estudiar mucho ética, que ese era el fuerte grande del padre Jorge Pacheco. Pero bueno, al punto, hasta la fecha, sí he logrado entender algunas cosas que eso es lo que nos va a servir. Vamos a entender esto. Según Kant, la filosofía no intenta conocer la verdad de los objetos, ojo, sino que requiere el sujeto para conocer las cosas. Sino que requiere, ¿ok? Entonces, no se trata de que yo pueda descubrir, por ejemplo, la verdad de un libro, por decirlo así, sino que yo entienda qué necesito yo como persona para entender qué es el libro. ¿Por qué? Porque para mí el objeto es difícil de poder acceder a él, pero para el sujeto a ese sí podemos comprenderlo. Eso es algo que decía Kant, ¿verdad? Vamos a ver a esto a dónde nos lleva. Está como pegada la presentación, déjenme ver. Listo. Kant va a ser un siguiente paso en una eterna discusión que existía en torno a lo que eran dos visiones filosóficas que decían cómo entender la verdad. Uno era el racionalismo de Descartes, ¿verdad? El racionalismo lo que dice es la razón la que me permite conocer la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decían los racionalistas? A veces nuestros sentidos, eh, bueno, empecemos al revés. Bueno, es que da igual. Los racionalistas entonces decían es la razón. De ahí venía esa famosa frase de Descartes que dice, pienso, luego existo. ¿Por qué está diciendo esto Descartes? Porque él lo que decía no es la existencia la que nos confirma la verdad, sino que nosotros podemos pensar y que podemos racionalizar que existimos. Y eso me va a llevar a una conclusión que es verdadera. Yo pienso, luego existo. En la razón está la capacidad de poder entender las cosas. Cualquiera diría, por supuesto, ¿cómo no va a ser la razón? Si no podemos pensar, si no podemos racionalizar, ¿cómo vamos a descubrir algo? De hecho, nosotros decimos eso. Usted es un irracional o esto no es razonable. ¿Por qué? Porque creemos que para entender algo, para que algo sea correcto, tenemos que comprenderlo. Y eso es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? También existían otros filósofos como David Hume. Y David Hume decía que eran los sentidos, lo sensible, y no solo lo sensible, sino la experiencia, lo que nos daba la verdad de las cosas. Entonces, por ejemplo, él decía, pues, yo puedo explicar por muchos medios científicos y racionales qué es el dulce, pero solo hasta que yo pruebe el dulce puedo entender realmente que es algo dulce y que no lo es. Entonces, esta experiencia me permite conocer la verdad, la realidad de las cosas.
Pero entonces ahí empezaban las discusiones, porque los racionalistas llegaban y decían, no, pero es que a veces nuestros sentidos nos fallan. Vemos algo, creemos que es así, y luego cuando lo estudiamos nos damos cuenta que no. Entonces un ejemplo clásico es, bueno, a las montañas a lo largo se ven como medio azuladas, pero a medida que nos acercamos se vuelven verdes. O de pronto nosotros creemos que tal cosa es esto, o que es pequeña, o que es grande, pero en la medida en que nos acercamos nos damos cuenta que no es así. A mí una vez me pareció a lo largo, yo estaba viendo ahí una muchacha y yo dije, y no, esa muchacha es fea. Dije, a mí me parece que está fea. Me acerqué y me di cuenta que estaba equivocado. No parecía, sí era fea. No, mentira. Qué malo yo. No, no, por supuesto que las experiencias cambian, ¿verdad? La realidad que percibimos del mundo. Y la razón también. Entonces ahí estaba el asunto. Era una combinación entre la razón y lo que era la experiencia. Kant va a ir más allá de esto. Kant admiraba profundamente a Descartes, ¿verdad? Pero él llegó y dijo eso, no puedo seguir en todo a Descartes porque caigo en el sueño dogmático. Entonces, aunque Kant admiraba a Descartes y le parecía muy bien su pensamiento, él decía que al final había un problemita y eso le hacía caer en un sueño dogmático, es decir, como una especie de utopía. Ah, la verdad de las cosas, la razón, ya todo eso me lo da. Él reconoce que Hume también tiene algo importante, ¿verdad? Entonces luego llega y dice, mi maestro Hume me va a, que si sigue a Hume por otro lado, que considera su maestro, ¿verdad? Dice, mi maestro Hume me va a llevar a un escepticismo. Entonces, donde él llegaba y decía, bueno, si sigo Hume, bueno, voy a ser escéptico porque tal vez puedo estar experimentando cosas, pero no sé cuál va a ser la realidad. De ahí es donde Kant va a revolucionar el pensamiento filosófico y, muy importante en nuestro caso, también va a revolucionar la ética. Hay una ética antes y después de Kant. Actualmente el mundo en su visión moral es kantiano, radicalmente kantiano. Vamos a ver qué es lo que pasa. Kant, la ética de Kant no es una ética materialista. Las éticas materialistas son aquellas que se obtienen entendiendo el valor de las acciones o el fin que persiguen. Por ejemplo, si yo hago algo porque es acorde a mi religión, entonces yo lo hago en base a una serie de creencias. O si yo lo hago para obtener beneficios y obtener reconocimiento, también eso va a ser una ética material. O si yo realizo tales acciones porque así, no sé, yo voy a alcanzar ciertos objetivos morales, etcétera, entonces también se vuelve una ética material. ¿Ok? O, por ejemplo, si yo me guío por una ética donde dice, por ejemplo, el nominalismo sería una ética materialista. La casuística sería una ética materialista. ¿Por qué? Porque llega y dice, bueno, estas acciones tienen un valor, son buenas o malas. Hay una escala de grises. Todas esas éticas, todas las éticas antes de Kant son materialistas. Pero Kant propone una ética diferente y él propone una ética formal. Entonces, tiene que ver con la intención del sujeto más, es fundamentalmente la intención del sujeto y por qué él actúa de esa forma. Y es porque él siente que tiene que actuar de esa forma. Hay un deber, ¿ok? Cuando actuamos por el deber en sí mismo, no para obtener un fin,
no para, porque yo me ajusto a una visión moral que entiende que las acciones tienen un valor. No, 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 no. Yo no voy a actuar conforme a una ética material. Yo voy a actuar simplemente porque tengo el deber de hacerlo. Vamos a ver qué significa eso. Él va a crear algo que se llama el imperativo categórico. ¿Ok? ¿Esto qué significa? El imperativo categórico tiene dos partes. Veamos esta primera parte. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Ahí uno va a decir, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo se come? Vean, en realidad es bastante más sencillo lo que parece. Obra según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Observemos un ejemplo sencillo. Digamos que yo estoy casado, que tengo una esposa y yo quiero ser infiel y voy y soy infiel. Pero luego descubro que, bueno, no necesariamente descubro, pero a pesar de que yo soy infiel, le exijo fidelidad a mi esposa. Y yo me molesto si ella es infiel. Y si la descubro una infidelidad, entonces le reclamo. O hasta el divorcio, no sé. Pero es decir, yo tengo una regla para mí y tengo otra regla para las demás personas. Eso se llama hipocresía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Kant llegaba y decía, bueno, ¿hay que ser monogámicos o no? ¿Hay que guardar la fidelidad o no? Entonces Kant lo que decía es, en vez de descubrir cuál es la verdad de si lo correcto es simplemente yo junto con otra persona en matrimonio o no, Kant lo que llegaba y decía es que esa persona tiene que hacer lo que él o ella considera que es su deber y que ese deber que asume como tal también quiere que sea el deber de todos. Es decir, para no caer en hipocresía. Entonces, si yo considero que está bien tener una relación abierta y que en el matrimonio cada quien haga su aventura o lo que sea, entonces no solamente lo debo querer para mí, sino también para mi esposa. Y yo además debería de considerar que cualquiera que actúa así, también es una persona que no está actuando mal. Pero en el momento en que yo le exijo a alguien algo que yo no me exijo, entonces ahí yo estoy fallando. O entonces Kant llega y dice, ¿por qué hay que ser, por ejemplo, no robar? ¿O por qué hay que ser solidario? No porque yo quiero que sean solidarios conmigo, no, yo soy solidario porque considero que éticamente todos deben de ser solidarios. Yo no robo porque considero que todos los demás no deberían robar. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero se convierte en ley universal. Esa es la primera parte del imperativo categórico. Es decir, yo actúo conforme a lo que yo creo que se debe de hacer y esa forma en que yo considero que se debe de ser, yo estoy dispuesto a que todos tengan esta ley universal. Segunda parte del imperativo categórico. Obra de tal modo que use la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Entonces, Kant llega a descubrir que si realmente vamos a generar eso, sí tiene que haber un principio en donde la persona no se convierte en cosa, no se convierte en medio, sino que es un fin. Es decir, yo no puedo llegar y decir, bueno, es que para lograr esto que yo quiero, te voy a matar. No puedo hacer eso, porque entonces yo estoy utilizando al otro para lograr mis anhelos, mis deseos. Entonces eso está mal. Entonces Kant reconocía en la segunda parte del imperativo que esas máximas, esos principios morales que el sujeto va a elaborar, tienen que tener ese mínimo de respeto por la humanidad. ¿Ok? Pero una vez que eso ha sido zanjado,
pues todo lo demás ya está en la elaboración del sujeto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Que Kant, vamos a ver, lo que nosotros hemos hecho desde el principio es entender que existe una serie de principios éticos que rigen y que nos permiten descubrir cuál es la verdad. Eso es lo que dice el catolicismo. Sí hay algunos principios y normas morales, existen. Sí hay un comportamiento correcto e incorrecto. Este ha sido revelado, etcétera, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, el cristianismo cree que la moral es universal. De hecho, dijimos eso, la moral cristiana es universal, es inmutable, es revelada. ¿Ok? Pero Kant no cree que exista la universalidad de las normas, pero dice lo que sí existe es que el sujeto puede diseñar una ética que sea universal para él mismo. De esta forma, si la persona no se vuelve en medio y la persona, independientemente que opine de la mentira, de la verdad, de la honestidad, de la solidaridad, del respeto, ahí ya no nos metemos porque ese ámbito moral solo le compete a él mismo en la medida en que no vaya a destruir a otros y que él sea honesto y coherente en su obrar. Entonces lo que él hace es invertir. En vez de buscar la universalidad de la moral, él lo que hace es que cada sujeto universaliza su moral. Esto genera una serie de problemas. ¿Ok? Primero, Dios queda fuera de esta ética. ¿Por qué? Porque quien elabora esta verdad moral no es Dios, sino que es la persona. Dios no sería origen ni fin, ni tampoco motivación de la moral. Es decir, esa aspiración cristiana de hacer lo correcto, porque yo también en el fondo creo que tengo una aspiración final que es estar con Dios en el cielo, desaparece. Aquí ya no existe una aspiración hacia Dios. Simplemente es por el deber, ¿verdad? Que es lo que dice la siguiente. Del amor a la ley divina se pasa a la reverencia a la ley. Es decir, yo voy a cumplir lo que yo creo correcto porque yo lo creo correcto, cosa que está bien, pero ahora entonces mi ley que yo la creé, a esa ley yo la voy a idolatrar. Es mi ley, es la correcta. Y yo la seguiré porque a mí se me ocurrió y porque siento que debo de seguirla. Pero ya no tengo la capacidad de reconocer la bondad de la ley de Dios. Vean esta frase que nos dice un filósofo. Tengo en las notas quién es, aquí no puse por error. Pero vean qué bien esta frase, me gusta mucho. Se podría decir que la ética de la razón pura es una ética cristiana que ha sido decapitada de lo teologal. Si uno lee a Kant, hay muchas cosas que uno dice, esto está bien, ¿ok? Que nos ayudó a comprender muchas cosas de la ética. Pero esta frase yo creo que le da un buen punto, porque reconoce que hay cosas buenas, pero dice, pero está decapitada. Es decir, le quitaste lo esencial, el rostro, el origen de todos los funcionamientos, lo que sustenta a lo demás. Está decapitada, truncada, incompleta. Entonces puede haber muchas cosas que son ciertas, pero este pequeño problemita hace que tal vez sea práctica y funcional en muchas cosas, pero que hasta cierto punto no nos va a llevar verdaderamente a eso, a la verdad. También otro problema es que el deber es santo y es válido únicamente porque el sujeto cree que así debe de ser. Y finalmente, no existe una moral objetiva e intrínseca al objeto. Estos son los problemas que tenemos con la ética de Kant.
ahora nos vamos a la moral y el Concilio Vaticano II. Vean, esto se dice súper rápido. Antes del cristianismo, recordemos que la iglesia tenía autoridad política. No sé si habrían visto las coronas que usaban los papas. Esas coronas tienen como 3 niveles. De hecho, déjenme ver algo, porque yo creo que aquí puse una foto de Jesús. Ah, no, pero esta corona no lo tiene. Creí que... Bueno, luego les busco una imagen ahí del papa. ¿Dónde estaba? Moral antes del Vaticano II. La iglesia tenía autoridad política y en esas coronas salían como, por decirlo así, 3 niveles, porque era el poder terreno, el poder divino y el poder del papado, es decir, digamos, de la iglesia, ¿verdad? La cosa es que antes los papas tenían mucha influencia en la política, no como ahora, sino en el sentido donde efectivamente los países se ajustaban también a unos preceptos, al punto en donde muchas veces, si la iglesia que existió fue la luterana o la católica, dependía de la posición política. Entonces, si querían ir en contra de España, que era lo mejor que podían hacer, aquí no va a haber catolicismo, ¿qué vamos a tener? Protestantismo. Eso fue lo que pasó con Inglaterra. Ah, el Papa, Enrique VIII, el rey. ¿Usted no me quiere divorciar, Papa? Bueno, entonces todos los sacerdotes que ahora vivan en Inglaterra, bueno, van a pasar a ser anglicanos. Ya no van a ser católicos. El que no quiera ser católico, que se vaya del país. Tiene, ¿cuánto es lo que le había dado? Creo que les dio 72 horas. O sea, 72 horas en un mundo donde no había carro, donde no había Uber, donde lo más tecnológico para desplazarse era un caballo y una carreta, es salga ya. Sobre todo si usted vivía en el centro de Inglaterra y tenía que salir del país. O sea, literalmente él ni siquiera le da tiempo de alistar cosas. Es irse. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Yo dije que no hiciéramos eso. El cristiano aceptaba el dogma, creía, era fiel, era obediente, a veces medio chapa, pero bueno, eso son etapas. Pero la cosa es que lo tenía muy presente. Y también la cosmovisión era teocéntrica, es decir, Dios era el creador, Dios era la razón de las cosas, todos íbamos a atender hacia el cielo, entonces hay que hacer lo correcto. Dios puede explicar todo. Y luego, ¿qué pasa después de la cristiandad, cuando entramos a la modernidad? Viene el secularismo. ¿Y qué es esto? La separación del Estado y la Iglesia. La separación del pensamiento racional del pensamiento religioso, ¿verdad? Va a desarrollarse Kant y su visión, en donde entonces ya el catolicismo va a perder vigencia, digamos, en ese sentido. Viene el nihilismo de Nietzsche. Nietzsche no cree en los valores. Nietzsche va a decir, no, mentir no es bueno ni es malo, eso depende de si te sirve a ti o no. Si mentir te sirve, pues entonces miente y se acabó. También viene el existencialismo de Sartre, donde él dice, ojo, la visión de ser humano de Sartre es somos nada. Y como somos nada, nosotros nos construimos. Vean estas visiones de mundo, Kant, Nietzsche y Sartre. En una, no existe la universalidad de las acciones morales. Por lo tanto, usted cree su propia ley. Nietzsche habla del superhombre, y el superhombre es el que está por arriba de la religión y de las leyes. ¿Por qué? Porque nada me tiene que venir a imponer aquí a decirme qué es bueno y qué es malo. Yo soy quien decido qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Y Sartre, no, no somos nada. Como no somos nada, constrúyase. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este mundo en la modernidad
cambió radicalmente. Y eso Vaticano II lo entiende. ¿Qué es lo que va a pasar? Antes de Vaticano II, en teología moral se hablaba de teología moral general y teología moral especial. Pero empiezan a destruirse estas bases. El mundo deja de ser cristiano y empieza a ser kantiano, sarteriano, nietzscheano, etcéteriano, ¿verdad? Corrientes habidas y por haber muchas. Y el mundo empieza a entrar en esa dinámica. Deja de ser teocéntrico, se vuelve a ser antropocéntrico. ¿Ok? Cambia el mundo. Entonces, eso cambia también la moral. Y Vaticano II, después de Vaticano II, empieza a cambiar también la visión y la forma en que se enseña la moral. Desde antes, ¿verdad? Pero este cambio se va haciendo y se va a marcar mucho con Vaticano II. Después de Vaticano II se empieza a hablar de moral fundamental y moral específica. Ese pequeño cambio de nombre revela mucho. Les voy a decir qué es lo que pasa. Cuando se hablaba de general, lo que asumimos es que el mundo es cristiano. Todo el mundo reconoce que los 10 mandamientos están correctos. Hoy en día no todo el mundo cree que los 10 mandamientos están buenos. Lo de no codiciar a la mujer de tu prójimo, no. Lo de no matarás, tenemos una industria que se enriquece de eso, que es el aborto. Y que otro montón de cosas no más. Lo de honrar a padre y madre, no, porque ya lo que hay que hacer es destruir el hogar. Lo de respetar el nombre de Dios, no, hombres. Dios no existe y usted haga su vida como quiera. Es decir, los mismos mandamientos ya están puestos en dudas. Prácticamente todos. Entonces ya viene una necesidad no solamente de partir desde los principios cristianos, sino que aquí hay que fundamentar. Y fundamentar significa explicar por qué el ser humano es un ser ético. Explicar por qué existe la moralidad. Explicar una serie de cosas que antes no había que explicar. ¿Por qué? Porque simplemente se asumían como ciertas. Pero ahora hay que hacer una argumentación de por qué sí existe la moral. ¿Por qué? Porque, insisto, ahora hay gente que llega y dice, no, es que la moral es un invento, eso depende de cada sociedad. Entonces, esto cambia. Entonces, cuando hablamos de moral fundamental, lo que estamos diciendo es, ya sabemos que no vivimos en un mundo cristiano, ahora tenemos que ir a explicar el ABC de por qué sí existe la moral y sus mismísimas bases. Ya no solamente sus principios básicos, sino la base, partir de cero. Y la moral especial pasa a ser específica. Ahí el cambio no es tan radical, ahí simplemente lo que quiere detallar es que específica hace eso, especificar en cierto tipo de conductas. ¿Por qué? Porque la moral fundamental genera una serie de normas generales, pero luego hay otras que ya se van especializando, que es lo mismo que ocurre, digamos, como estudiar medicina. El médico estudia medicina y sabe de medicina general, y después de eso, el que se quiere especializar en oftalmología, en ginecología, pediatría, etcétera, va a estudiar otra serie de principios. Eso es lo mismo que ocurre acá. Uno estudia una moral fundamental donde están los fundamentos, la religiosidad, bueno, la religiosidad no, una serie de principios, éticas, fundamentos, etcétera. Y después de eso, ya cuando tiene que ver algún área, por ejemplo, como la mía, que es específica de la sexualidad, bueno, ahí hay otra serie de conceptos, otras consideraciones, no porque se cambia la moral, sino porque ahora vamos a hilar más fino. ¿Ok? Y hay algo que ocurre también en Vaticano II, en esos tiempos, en ese cambio. ¿Qué es lo que ocurre en Vaticano II? Hay un deseo de comunicación con el mundo. Es decir, entrar en diálogo con el otro. Y para entrar en diálogo con el otro es acercarse.
y nos dimos cuenta de que nuestra moral era muy religiosa, muy eclesial, dentro de 4 paredes. Y vean qué problema con eso. Significa que antes el buen cristiano era ese, el que rezaba, el que iba a la iglesia, el que servía en la comunidad. Pero después de eso, ahí se acababa. Su moral era cumplir los mandamientos y cumplir con los sacramentos. Eso era la moral. Pero luego en Vaticano II empieza a generarse una conciencia y es el cristiano tiene que atender las realidades humanas. Empieza a tener un tinte social importante. No podemos ser cristianos dejando al hermano que está sufriendo. Tenemos que acercarnos a él. Es que la moral no está en las 4 paredes. La moral está en ir a servir al hermano, ¿verdad? Y no es que antes no se enseñaba eso, porque no. Desde el origen del cristianismo está. Sería mentir. Aquí yo lo que estoy diciendo es que hay un punto causado grandemente por eso que hablamos de la casuística y el nominalismo, que nos llevó a una visión muy legal de la moral y que nos limitábamos a eso y que nos olvidamos de otras áreas como lo que podía ser lo social. Entonces, Vaticano II vuelve a recordar que el cristiano es un agente de cambio en el mundo. Y bueno, eso era lo que teníamos pendiente en la sesión pasada. Vean qué horror. Ahora no sé cómo voy a terminar. Principios cristianos para la valoración moral. Vámonos de una vez, porque si no... ¿Hasta qué hora será? Hasta las 10:30, ¿verdad? Sí, 10:30. Bueno, pregunto, antes de seguir, ¿quedó alguna duda? ¿Puntual? Bueno, creo que no hay dudas. Pues qué dicha. Espero que es que sí hayan entendido y que no sea que no hay dudas porque También quedaron patinando. Mariano, Dime. habíamos visto un poquito de eso también con el padre Pacheco, muy por encimita, pero sí habíamos visto un poquito de eso. Sí, él siempre habla de Sí. Kant. Ajá. Bueno, hablamos. Continuemos entonces. Esto es de lo más básico. Fuentes de la moral. Para el cristianismo, un acto moral implica que haya bondad en 3 cosas: el objeto, el fin y las circunstancias. Si hay bondad en esas 3, la acción es buena. Si en una no, pues entonces, lastimosamente, ¿no? Aunque en las circunstancias realmente no se habla tanto de bondad y malicia. Pero bueno, así lo formuló el catecismo. Ya vamos a ver por qué. Esa cita textual es del catecismo. Bueno, sí puse que era del catecismo. Numeral 1755. En esta parte voy a seguir mucho el catecismo porque es muy preciso. ¿Ok? Y también les voy a invitar a que me ayuden a leer algunos textos. ¿Alguien aquí? Por favor. El objeto, Yo, si quiere. No. el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Muy bien. Este primer principio para entender
y valorar la moral, las acciones morales, lo que nos está diciendo es que hay una parte que se llama el objeto. Y el objeto es eso, un bien que se elige y al cual tiende la voluntad. Básicamente, ¿qué es lo que usted está queriendo? ¿Qué es lo que usted está eligiendo? Esto, vamos a ver, muchas veces es lo mismo que la acción, ¿ok? Pero no es la acción, es la elección, por decirlo así, que se hace mentalmente, que ocurre en la volitividad, es decir, en la voluntad, en la libertad. Entonces, por ejemplo, si yo deseo un celular, pero yo lo que deseo es el celular que tiene Ana Yancy, entonces yo digo, ese celular yo lo quiero. Digo, me lo voy a robar. Entonces, antes de yo haber realizado esa acción, yo ya elegí un bien, ¿verdad? De la voluntad. Y cuando hablamos aquí de un bien, lo que estamos hablando no es que lo elegido sea bueno o malo. O sea, lo elegido sí puede ser bueno o sí puede ser malo. Pero cuando hablamos de un bien es que para mí reporta un bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, este celular que le pertenece a otra persona va a ser para saciar un deseo, un anhelo mío. Entonces es en ese sentido un bien, ¿verdad? Elegir un bien es porque yo lo que elijo, fundamental, en el fondo, es algo que me va a satisfacer, creo que me va a satisfacer, o al menos yo persigo algo de eso. Pacheco decía mucho eso, es un absurdo pensar que la gente realiza algo porque es malo. Tal vez sabe que es malo, pero no lo hace porque sea malo, sino porque cree que a partir de eso va a obtener algún bien. El que recurre a la droga podrá saber que la droga es mala, pero lo que es lo que está persiguiendo, de ahí pues, una satisfacción, una paz, quitar la ansiedad, lo que sea, ¿ok? Pero, entonces, en ese sentido aquí hablamos del bien, es decir, yo elijo un bien porque yo busco algo que me satisfaga, ¿verdad? Y esa elección a la cual yo tiendo, ese es el objeto de la moral. Que como les digo, muchas veces se traduce en la misma acción, pero no la confundamos con la acción. ¿Ok? Entonces, eso es el objeto. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo estoy eligiendo? Y el catecismo nos dice, hay reglas objetivas, es decir, hay efectivamente algunos deseos que son buenos y hay otros deseos que no son buenos. El deseo, si hilamos más fino, tiene dos etapas. Una primera etapa en donde no se habla ni de bueno ni de malo, que es como el impulso, ¿verdad? Si en un momento se te antoja efectivamente quitarle algo a alguien, pues bueno, en ese primer momento que te llega la idea no es mala, porque apenas ha surgido espontáneamente, pero si ya te quedas pensando, uy, sí, mira, se lo voy a quitar y es que yo debería de tenerlo y esta persona me cae mal, yo se lo voy a quitar o lo que sea, y eso es otra cosa, eso ya es consentir el pensamiento, ¿ok? La primera etapa del pensamiento es como, digamos, surge de la nada y ahí no se habla de moral, no se habla de moral, pero ya luego el consentimiento, el pensamiento es diferente. Bueno, entonces, eso es objeto, elegir algo, hacia dónde se va a dirigir mi voluntad. Vamos a pasar con otro, el otro elemento. ¿Quién me ayuda acá? Otra persona, si me alza la mano. Nadie. Leer el fin. El fin, Sergio. ok, el fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. Apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada
una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de todas nuestras acciones. Muy bien. El fin es eso, la intención que buscamos, nuestro objetivo. Entonces, puede ser en el mismo ejemplo anterior que le quería yo quitar el celular a Nayansi, ¿verdad? La pobre Nayansi, ¿verdad? Se queda sin clases de teología moral. Ok, yo le quiero quitar el celular a Nayansi, pero tal vez mi intención es simplemente querer yo el celular para mí. O tal vez mi intención es yo ocupo quitárselo porque estoy urgido de dinero, porque si no voy a perder algo, o porque me están extorsionando, o porque tengo que comprar unos medicamentos para un familiar y yo ya no sé cómo hacer. Y esta es la última alternativa que se me ocurre. No importa qué es lo que suceda. Eso en el fondo es la intención de por qué yo hago algo. Habrá intenciones que tal vez sean buenas en el sentido de que yo realmente quiero hacer algo bueno, pero eso no va a cambiar la realidad también de las elecciones que uno hace. ¿Ok? Pero aquí lo primero que estamos haciendo es entender cuáles son cada una de estas partes de las fuentes, el objeto y el fin. ¿Ok? Eso es el fin, la intención con la que yo realizo algo. Y nos queda un último elemento. Bueno, aquí hay otra cosa del fin. ¿Otra persona? Un David, una Flor, una Irama, Ligia, ¿quién? Fin. Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo. No hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la maledicencia. El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala, sobreañadida como la vanagloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. ¿Ya? Muy bien. Ahí fíjense, en el fondo tenemos a Robin Hood. Le roba a los ricos para dárselo a los pobres. Ah, claro, él tenía una buena intención, no, pero siguió robando. Entonces no es tan sencillo. No es que es la famosa frase que se le atribuye a Maquiavelo, pero no la escribió Maquiavelo. El fin justifica los medios. En el cristianismo no podemos aceptar eso. El fin no justifica los medios. Roberta, dale otro. ¿Ok? ¿Quién lo escribió? Entonces, Mauricio. puedes tener una buena intención. Puedes tener una buena intención, pero eso no significa que tu buena intención va a ser algo que está malo, que objetivamente es malo, transformarlo en bueno. ¿Ok? ¿Quién se supone que lo hizo, Mariano? Si no fue Maquiavelo. Pues no sé, alguien lo inventó y está basado en la visión de Maquiavelo, ciertamente. Sí. Pero él no lo escribió estrictamente, entonces debe ser como una especie de paráfrasis. Ah, ya. Como alguien seguro en algún momento decía que para Maquiavelo era así, y posiblemente para él era así. Yo no lo sé porque yo no he leído a Maquiavelo, pero, o sea, lo que sí me han enseñado varias veces Maquiavelo, los que sí saben de Maquiavelo, no lo escribió. Así, literalmente no. Ok.
Gracias. Vamos a ver. Y nos queda un último elemento. Aprovechando ahí que está Gilda con el micrófono, si nos lees el de las circunstancias. Circunstancias. Comprendidas en ellas las consecuencias. Son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que dé un futuro. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, la circunstancia lo que nos dice es qué es lo que está pasando alrededor de estas acciones y estas elecciones que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está alrededor? Fíjense en algo, y es que estas circunstancias no están bajo mi control. ¿Ok? Sin embargo, aunque no están mayoritariamente a mi control, sí pueden agravar o disminuir la gravedad o la bondad de una acción. Por ejemplo, hay circunstancias que son indiferentes. Por ejemplo, si yo soy solidario el jueves o el viernes, posiblemente da igual. Eso no va a cambiar mi solidaridad. Si yo robo el jueves o el viernes, tampoco eso va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque esa circunstancia es neutral. Pero hay otras que sí pueden comprometer el acto. Por ejemplo, veamos algunas. No quiero las cáscaras. Hay muchos crímenes. Por ejemplo, no es lo mismo aquel que mata a una persona, no sé yo, porque en defensa propia, que aquel que mata a otra persona porque lo fue a asaltar. No es lo mismo el que mata a alguien porque lo estaba asaltando que el que mata a un familiar directo. Por ejemplo, una madre a su hijo o un hijo a su padre o algo por el estilo, ¿verdad? E incluso en las mismas leyes existen eso, que se llaman los agravantes. Es decir, ciertas cosas que lo que hacen es agravar el crimen y que por eso se recibe más condena. ¿Ok? Entonces, esas circunstancias, esas son las que nos interesan, ¿verdad? Mala noticia para los que más se forman en el cristianismo. ¿A quién creen que le van a exigir más? ¿Al buen catequista disciplinado que trabajó por conocer la fe? ¿O al que de pronto no estaba tan cerca de la fe y nada más se guiaba más o menos por su conciencia? Pues posiblemente el que tenga más herramientas se le exija más. Por eso Jesús llegaba y dijo una frase y es, le dijo a los fariseos que tuviéramos cuidado y que cuidado no eran los publicanos y las prostitutas los que se nos adelantaran a entrar al reino de los cielos. ¡Pum! Eso sí que les dolió. ¿Cómo? Y él dijo, y para él era clarísimo. Claro, ¿por qué? Porque una de estas personas se arrepiente de unas acciones o en el fondo hace algo porque sabe que tiene que cambiar y eso vale mucho. Pero usted, que está fanfarroneando, que es muy correcto, tal vez hágase algo más pequeño, pero se esperaría de usted un mejor actuar. ¿Para quién cree que sea más grave un pecado a nivel de la sexualidad? ¿Aquel que no sabe nada? O por ejemplo, para mí, que yo conozco a profundidad de la temática.
Entonces, bueno, a mí no me extrañaría que Dios aquí mí me exija más. ¿Ok? Eso no significa que sea mejor o peor. Aquí no estamos evaluando a ver quién es más santo, quién es más pecador. Y en todo caso, si eso se trata, pues yo reconozco que tengo muchas acciones que tengo que cambiar en mi vida. Que las he cambiado y que siguen habiendo procesos, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que no son las mismas circunstancias. No son las mismas circunstancias. Entonces eso cambia. También cambia si hay una enfermedad, si hay una patología, si alguien tiene demencia, esquizofrenia, si alguien tiene delirio de persecución, etc. Todas esas cosas influencian en las acciones morales. Entonces, este primer elemento de las fuentes de la moral, objeto, fin y circunstancias, ¿por qué los analizamos? Para llegar y decir, ah, bueno, entonces de pronto no todo es tan malo, de pronto es que yo actué así por presión, entonces mi pecado no es tan grave. No, el asunto no es hacer excusas. El asunto de entender las fuentes de la moral es que sepamos que no es simplemente hablar de blanco y negro. Que en el pensamiento cristiano es un pensamiento serio, que lo que te invita es, antes de condenar al otro, toma en cuenta los elementos necesarios para hacer un acercamiento a la comprensión de esos actos. Por eso Jesús insiste, no juzguéis, porque con la misma vara que mides, seréis medidos. Y un tanto Así de sencillo. Vamos a pasar a otro principio que nos va a ayudar mucho. Este principio es el de la jerarquía de los valores. Este es bastante sencillo de entender, muchísimo más sencillo que lo que hemos hablado hasta ahora. A partir de aquí ya los demás son más sencillos. Jerarquía de valores. Vamos a entender algo. Los valores por algo se llaman así, porque son buenos. Y idealmente tenemos que tratar de vivirlos de forma simultánea. Respeto, solidaridad, bondad, oración, fe, esperanza, el trabajo, ¿por qué no otros bienes como la salud, como la riqueza, como la amistad? O sea, todas esas cosas no son malas, aportan un bienestar a la persona, son valores y está bien que se disfruten y que se persigan, ¿ok? Y si los podemos vivir siempre en todo momento, genial. Pero habrá circunstancias donde hay un conflicto, ¿verdad? Y cuando hay un conflicto, aplicamos la jerarquía de valores. Este conflicto puede ser por la altura de valores, es decir, cuando hay dos o más valores en conflicto. Puede ser que hay un conflicto ante un mismo valor, pero este mismo valor, por ejemplo, lo tienen dos personas diferentes. Entonces, ya ahorita ponemos un ejemplo. Y también puede haber un conflicto cuando el valor inferior tiene que ser atendido con urgencia. Entonces vamos a determinar esta jerarquía. Vamos a dar algunas clarificaciones. Recordando que esto no es una ciencia exacta. Esto no es matemáticas. Esto es biología moral. Y eso también subrayenlo. Es muy importante que nosotros entendamos que el hecho de que no podamos ser 100% precisos no significa que entonces la ética sea un invento, como muchos han querido sugerir. Sino significa que nosotros no somos Dios. Y significa que nosotros no podemos tener el 100% de los elementos en cuenta. A veces se nos escapa. A veces hay cosas muy sencillas. A veces sabemos muy claramente cuándo fue egoísmo, cuándo fue maldad, pero hay veces en que no es tan fácil. Y sobre todo, no nos es fácil cuando alguien ha hecho algo malo y no sabemos la historia detrás de esa persona. Es muy fácil llegar y condenar a... pensemos en algunas de las cosas más graves que pueden existir.
sicariato, el aborto, violencia machista así muy cruda. Y no estamos justificando nada. Esas cosas están malísimas. Y hay que hacer acciones para detener eso. Pero muchísimas veces las personas que se dedican a esto tuvieron una vida de maltratos, de negación, de desesperanza, que hace que recurran a eso. O sea, y no lo digo yo, o sea, hay que escuchar la historia de personas que, por ejemplo, salieron de pandillas, de personas que salieron del aborto. Cuánto sufrimiento hay a veces atrás y lo que hacen es ocultar una verdad. ¿Ok? Entonces, insisto, que no podamos hacer un análisis 100% riguroso a nivel moral no significa que la moral no exista, ¿verdad? Ni tampoco agarremos la jerarquía de valores como si fuese ya perfecta. Cada circunstancia, cada caso se ve por sí mismo. Muy bien. La moral, la jerarquía de valores nos va a decir que hay valores de rango superior y otros que son inferiores. Que no todos los valores son igual de valiosos, ¿verdad? Y que en términos generales tenemos que optar por el valor más alto. En términos generales, porque como les dije, a veces hay que elegir un valor inferior. Por ejemplo, podemos hacer aquí un pequeño ejercicio. Yo le voy a pedir a alguien ayuda. Alguien que no lo haya escuchado. Vamos a pedirle a... Aquí alguien se llama Mara y Sonia. Mara y Sonia están por ahí. ¿Pueden prender el micrófono? Presentes. Eso, qué bueno. Vean, aquí les tengo un pequeño ejercicio. Hay 3 valores, riqueza, vida y honestidad. Ahí en conjunto ustedes, no sé si son 2, pero... Sí, señor, díganme, somos 2. pónganme esos valores en jerarquía. ¿Cuál es el primero, el segundo y el tercero? ¿Qué consideran? Honestidad. Honestidad primero. No, vida, primero hay que tener vida, honestidad y riqueza. Sí. Vida, honestidad y riqueza en ese orden. Ok, entonces vida es el más importante, honestidad está un peldaño abajo y riqueza de último. Ajá. Ok, yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en eso. Qué complicado si para mí la riqueza es un valor más grande que la vida. ¿Verdad? Qué problema, ¿verdad? Y hay personas que para ellos eso es una realidad. Ok, este es sencillo. Bueno, muchas gracias Sonia y Mara. Vamos a ver por acá. Ahora le vamos a pedir a ¿quién? Un conejillo de indias. Digo, un voluntario. Patricia. Patricia. Si puedes abrir el micrófono. Patricia anda por ahí. Patricia se fue a pasear, dejó la computadora. Ahí está. Aquí estoy. Patricia, ¿cómo estás? Bien. ¿Aló? Bien. Patricia, apagaste el micrófono. Ahí está abierto y listo. Ahora sí. Bueno, Patricia, vea, ahora usted se la vamos a poner más complicada. Porque, ¿qué pasa si tiene que acomodar estos 6 valores? Vamos a ver. Cuénteme, ¿qué piensa? Solidaridad, belleza y erotismo, podría ser. Sí, pero no, pero esos 3 junto con los otros anteriores. Ah, bueno. Ahora tiene que ordenarme 6. Ahora 6. Bueno, vida. Honestidad. Solidaridad. Belleza. Belleza, puede ser. Muy bien, Patricia, dejémosla ahí. Justamente quería eso. Vea que ya no quedó tan fácil, ¿verdad? Ajá. Ya se complicó el asunto. Sí, sí, claro. Ok, claro, porque
Y aquí tranquila, que no estamos en un examen, ¿verdad? Pero yo me imagino que si haces la lista y al final la ves, luego te pones a poder a pensar también. Porque, por ejemplo, dijiste que la honestidad es más valiosa que la solidaridad. La solidaridad está en relación con una persona directa. A veces la honestidad de pronto no es tan fundamental como ayudar al otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que sí, claro, cuando ya tenemos todos los valores, esto se pone complicado. ¿Y qué pasa si hay un conflicto entre honestidad y solidaridad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a dar alguna serie de ideas aquí que nos pueden ayudar para eso. Hablemos primero de lo que es el valor inferior. Para tener claro algunas cosas. El valor inferior sigue siendo un valor. O sea, que yo diga que sea inferior no significa que ya no importa. Significa que simplemente se puede apreciar que hay otros que son más importantes en este momento. Haring, un teólogo moral, nos decía que lo útil, lo agradable, los bienes culturales, la estética, son valores inferiores. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero también existen unos valores superiores. En este sentido, el valor supremo sería Dios. Dios es el valor supremo. Lo podemos ver reflejado en varios pasajes. Por ejemplo, en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. También tenemos una cita bíblica, Mateo 10, 37 al 39. ¿Alguien que me la vaya buscando, por favor? ¿Algún voluntario? Mientras tanto, yo explico los demás. También tenemos algunas frases que han dicho algunos moralistas. Por ejemplo, Sarmiento nos dice, la vida física no es el bien principal del ser humano. ¿Por qué no es el bien principal? Porque hay un bien que es mayor que el de la vida. Y es Dios mismo, que es sustento de la vida. Tal vez a nivel humano, para nosotros el mayor bien es la vida, porque a partir de la vida podemos obtener los demás bienes. Pero no es el mayor de los bienes. Porque hay uno del cual depende todo, que es Dios. Y como vamos a ver en el pasaje, hay alguna razón también de más. Vean esta otra frase que nos dice Kempis. Tomás de Kempis, uno de los primeros. Él cuando escribe, si no me equivoco, es en los tiempos de los libros penitenciales. Era, por decirlo así, una serie de lecturas espirituales, reflexivas. Por decirlo así, uno de los primeros pasos en teología moral. Él describía lo siguiente: Hijo, yo debo ser tu supremo y último fin, si deseas de verdad ser bienaventurado. Tener a Dios como fin último es lo que nos permite también sustentar mucha de la moral. ¿Alguien me habló? Olga. ¿Quién fue? Aquí estoy. Es la cita bíblica. ¿Ya tienes el pasaje? Sí, señor. Adelante, por favor. Ok. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí, la hallará. Palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos este pasaje muy fuerte que algunos también han querido malinterpretar. Recuerdo hace muchos años que yo tenía una conocida ahí que llegaba y publicaba mucho en redes como, aquí les pongo un poquito de amor cristiano, y ponía este pasaje. Entonces, argumentando ella, ¿cómo va a decir que odiamos a la familia y que bla, 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 y que la familia? Y yo, ahí no dice que la odiemos, ahí no dice que no es importante. Ahí lo que nos está poniendo es literalmente una jerarquía. ¿A quién debe estar nuestro amor principal?
Y curiosamente yo creo algo. Yo creo que amando más a Dios podemos amar mejor a la familia. Así que esa petición que nos hace Jesús en el fondo es para que amemos mejor a nuestra familia. No es para que la despreciemos. Y nos pone una radical diferencia en cuanto a cuál es el orden de los bienes. Es que hay un orden que es superior. Decía Monseñor Vittorino Girardi, si aquello que más ama no es Dios, eso que amas te hará sufrir. ¿Y cuántas veces nos apegamos a bienes que son pasajeros y no nos ajustamos y no nos adherimos al bien eterno? Y yo sé que no es fácil, para mí tampoco es sencillo. Yo entiendo que para un padre debe ser difícil de pronto decir cómo más amar a Dios que a un hijo. Tal vez no es porque no se quiera, tal vez es porque se ve que es difícil, porque es muy, muy real, muy concreta la presencia física de una persona. Pero nuestro trabajo también está en reconocer objetivamente cuáles son esas bondades. Entonces, esto nada más para que tengamos en perspectiva el valor supremo. Entre ese valor supremo y todos los demás, pues bueno, efectivamente existe una jerarquía. Aquí me encontré este gráfico que me parece bastante interesante. En la parte superior vemos lo que son valores y en la parte inferior lo que serían los antivalores que se le contraponen. Entonces hay valores económicos, como puede ser la riqueza, el desarrollo, el trabajo y la productividad. Y abajito vemos unos antivalores, como puede ser la pobreza, el subdesarrollo y el empleo. Ahí yo podría casi que hasta agregar la pereza, ¿verdad? Que se lleva muy bien con la pobreza. Ahora, esto no significa que si alguien es pobre, entonces es una mala persona. En el sentido, digamos, personal. Pero lo que sí podemos ver es que la pobreza puede comportar algunas situaciones, ¿verdad? Ahora, insisto, esto no es que lo saqué del catecismo. Esto es un gráfico que me encontré. Y puede haber diferencias, ¿verdad? Hablamos de que no es matemáticas, pero en general esto nos ayuda como a tener una perspectiva ordenada, que hay valores económicos, vitales, intelectuales, estéticos, etcétera, hasta llegar a los religiosos. Son la fe, la caridad y la esperanza. Y también colocan la oración. Y abajo hay otros. Yo en religiosos colocaría algunos que para mí son más fuertes. Por ejemplo, la santidad y a Dios mismo. ¿Ok? Ahora hay otros que distinguen entre valores religiosos y valores espirituales, como lo que es Max Keller, un filósofo que él hablaba de diferencia entre estas cosas. Y así hay categorías de categorías. Aquí lo importante es que tenemos claro algo. No todos los valores valen igual. No es lo mismo la juventud que la amistad, ¿verdad? Pongamos algunos casos de jerarquía de valores. Hace un mes una institución del gobierno solicitó un permiso para botar una pared y así hacer una ampliación, pero se les denegó por ser patrimonio nacional. Hoy, esa misma institución rompió la pared para rescatar a una persona que quedó atrapada entre esta y otra pared. Un accidente ocurrió, algo se rompió, no sé, y una persona quedó como entre dos paredes. ¿Y cómo había que sacarlo? Había que romper la pared, pero rompes el patrimonio. A nadie va a decir, no, es que vea, esto es patrimonio nacional, que se joda la persona, que se muera ahí. No, le vamos a pasar comida para que viva ahí eternamente. No, señores, no podemos hacer eso. Hay que rescatar a la persona. Y si hay que prescindir de un bien, lo hacemos. Pero vamos a prescindir del bien inferior. ¿Ok? Vean el caso número 2. Este me lo dieron cuando yo estudiaba Yo estudié 2 años Derecho. Nunca me gradué. No continué la carrera. Pero bueno,
nos lo planteaba un profesor, y nos lo planteaba no como un caso moral, sino como un caso legal, que dicen las leyes. Y él nos decía, bueno, este artículo que estamos estudiando nos da respuesta a esto. Luego él ya nos explicó todo. Pero yo lo veo del ámbito moral. Hay un accidente de tránsito, de tal forma que solo un vehículo puede salir del lugar. Un hombre toma a un herido y lo lleva al hospital salvándole la vida. El dueño demanda a este tipo porque manchó sus asientos con sangre. Y entonces él nos preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿Puede demandar o no? Y si demanda, ¿qué resuelve el juez? Y él, junto con unos artículos, nos decía, esta demanda o no se admite o se pierde. ¿Por qué? Porque todo juez, si esas son las circunstancias, lo que va a decir es que aquí no hay una negligencia de parte de la persona, porque lo que estaba haciendo era salvar a otra. Entonces aquí hay una jerarquía de valores. No es que este bien económico no sea importante. Y ciertamente no puedes tomar el carro de alguien, pero si estas son las circunstancias, bueno, ¿cuál es el valor superior? En el fondo, muchos de los problemas que hay en el cristianismo y muchos de los ataques que se hacen es porque no se está teniendo en cuenta la jerarquía de valores. Porque se cree que el cristianismo es nada más seguir ciertos preceptos. Y a veces nos tenemos que dar cuenta de que hay una serie de valores que pueden entrar en conflictos. Y a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Aquí yo pongo unos ejemplos sencillitos. Pero además de eso, puede haber también un conflicto por un mismo valor. Por ejemplo, eso clásico que se dice, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. No son dos valores, es el mismo, la libertad. Pero la libertad mía no es la tuya. Y en algún momento va a chocar. Ok, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, que no podemos decir que una libertad es mayor que la de otro. Ahí no hay una jerarquía. Entonces lo que hay que plantear son unas limitaciones en donde vos preserves tu libertad y cada uno la preserve sin afectarnos mutuamente. O por ejemplo, lo que, bueno, eso no sería lo mismo, mejor no lo digo. También podría darse situaciones en donde a veces hay que atender al valor inferior. Vean lo que nos dice Haring, un teólogo moral de antes de Vaticano II. Si alguien lo quiere leer, por favor. ¿Alguien que no haya leído? Yo. Hola. Sí, adelante, Ana Yancy. Dice, en la categoría de los valores, la oración está antes que la formación intelectual o los cuidados de la vida. Y, sin embargo, a veces estos valores son más urgentes. Mas siempre se ha de tener en mayor aprecio a la oración y uno debe estar pronto a renunciar a una ventaja cultural o económica. En el caso en que esto pudiera engendrar menosprecio por la oración, desconocimiento de su importancia, pérdida de fuerza para rezar, etc. Bueno, lo que nos dice aquí, fundamentalmente Haring es, por supuesto que la oración es muy importante y más importante que la formación intelectual, pero no vamos a descuidar nuestra formación intelectual porque tenemos que estar rezando. Ok, ahí estamos otro de los conflictos, en lo que es la urgencia. ¿Por qué? Porque muchas personas que solo pasan en la iglesia y desatienden a su familia. No, que por supuesto que Dios es un valor supremo, eso no tenemos más dudas. Pero ese es el dicho popular que dice, por amor a Dios, dejaste de amar a Dios. O sea, Dios no quiere que desatiendas a tu familia. Claro que Dios quiere que lo visites en el sagrario y que lo ames y que tengas claro estas cosas, pero tampoco Él quiere
curiosamente, el bien supremo no quiere acaparar únicamente la vida. Él sabe y él ha creado otros bienes que merecen su espacio. Y démosle ese espacio. También hay otras cosas que podemos ver. Por ejemplo, si vamos a pasear, vamos de vacaciones. O sea, ir de vacaciones no significa, bueno, yo voy a aprovechar el bien de las vacaciones y aquí yo me olvide de Dios, ¿verdad? Yo creo que en general, cuando vamos de vacaciones, a la playa, donde sea, si no vamos a la Eucaristía dominical, muchas veces se da pereza. Porque si sacamos hora y fecha y organizamos el paseo a la montaña o sacamos nuestras horas para un paseo en caballo o alquilamos ahí no sé, una lanchita o vamos y nos bronceamos 2 horas, pero no, o reservamos un tour o lo que sea, pero no sacamos el tiempo para ver cuál es la iglesia más cercana y cuál es su horario. Eso no, ¿verdad? No digo que todos aquí, digo que tal vez muchos nos pasa eso. Yo creo que es algo cultural, algo que yo he visto. Entonces, ok, ahí hay una jerarquía de valores. ¿O es que cuando nos te vas de vacaciones también Dios se va de vacaciones? Bueno, yo espero que no. De hecho, si Dios se fuera de vacaciones un segundo, dejaríamos de existir. Así de sencillo. Vamos a ver cuántos minutos nos quedan. Nos quedan 5 minutos, pero puedo elaborar este. Bien mayor y mal menor. Es muy sencillo. Vean, yo sé que hay mucho texto, pero en el fondo es bastante sencillo. Aunque en términos generales se habla del mal menor, en realidad esto no está planteado de la mejor forma. Porque realmente el cristiano no tiene derecho a optar por el mal menor. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el mal menor entre matar a un niño y matar a 10 niños? Pues matar a un niño, pero eso no significa que yo pueda hacer el mal menor. Entonces, el mal menor, generalmente lo que está hablando es tratar de buscar hacer el máximo bien. No es hacer lo menos malo, sino tratar de hacer lo que pueda reportar mejores beneficios. Por ejemplo, ante la pandemia, muchas empresas van a tener que hacer despidos o van a tener que hacer recorte de gastos. Qué grave sería si ese recorte de gastos es para que el patrón y el máximo jefe siga teniendo las mismas comodidades a costa de la vida de los demás y del empleo de los demás. ¿No sería mejor de pronto que esta persona compense y diga, bueno, de la misma forma que yo voy a tener unas pérdidas, voy a tratar de mantener la mayor cantidad de empleados para que no se afecte la economía de muchas familias? Eso sería lo más ético. De pronto no lo que más quiero, pero sería lo más ético. Pero a veces, lastimosamente, sí habrá que hacer eso. A veces sí habrá que hacer despidos. Bueno, si yo tengo que hacer despidos, si tengo que afectar a alguien, no pensemos en hacer lo menos malo, pensemos qué es lo mejor que puedo hacer. ¿De qué manera puedo afectar la menor cantidad de personas? Y mantener el estatus más o menos como se ha manejado. ¿Ok? Esas son cosas que hay que hacer. Entonces realmente uno no tiene permiso de hacer el mal, ¿verdad? Aunque también podemos tener claro de que hay males mayores y menores. Si ya hubiese, ya por fuerza que hacer un mal, o mejor dicho, sin importar qué hagamos, vamos terminando a hacer un mal, en esa circunstancia específica, efectivamente hacemos el mal menor. ¿Verdad? Solamente si ya definitivamente no importa qué se haga en el fondo y teniendo que hacerse. Si en el fondo eso conlleva un mal, pues optemos la opción donde haga el menor mal. ¿Ok?
Y vamos a ver. Quiero dejar algo también dicho a la conciencia moral. La conciencia nos lleva a la verdad. Fíjense que este es el pasaje, apúntenlo para que luego lo lean. Este es el pasaje del joven rico, donde Jesús le invita a este joven rico que vemos por ahí a despojarse de lo suyo para dárselo a los pobres. La escena la conocemos. Llega un joven y le pregunta, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Esa preguntita. Hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama Veritatis Splendor. Y en la primera parte, o la segunda, no me acuerdo. Es que la primera tal vez es la introducción. Pero en la segunda o primera parte, o sea, al inicio de la encíclica, el Papa nos conduce a través de este pasaje. Y él dice, ante esta pregunta, ¿qué es lo que vemos? Número 1, que el joven rico está aspirando a algo. Y eso a lo que aspira es a Dios. Cuando dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Es, ¿qué tengo que hacer para conseguir a Dios? ¿Ok? Entonces, esa es la aspiración central de la ética. ¿Ok? Dios mismo. Ahora, también reflexiona el Papa. Aquí hay algo interesante. La pregunta se le hace a Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Dios, que es el bien supremo y verdadero, puede responder a la pregunta sobre el bien. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Esa respuesta efectiva nos la puede hacer Dios, porque Dios es el bien último y verdadero. También nos dice algo Juan Pablo II de la respuesta de Jesús. Y es que Jesús va a introducir un nuevo mandamiento. En Mateo 19, 16 en adelante, el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, honra padre y madre, no robes, no mates, no adulteres, no codicies, no mientas. Es decir, lo que Jesús en otros pasajes va a introducir como el nuevo mandamiento, el amor al prójimo. Yo quiero que realmente lean esa lectura, porque él enumera del 4º al 10º de mandamiento. Esa es la respuesta que él da. Es el amor al prójimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le pregunta el joven rico y él responde, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le responde, yo ya cumplí con todo eso. ¿Qué más tengo que hacer? Es decir, él podía pensar, ya lo hice todo, pero no, él dice, ¿qué más? Entonces, Juan Pablo II vuelve a reflexionar y él nos dice, ante todo esto lo que vemos es que los mandamientos no son la respuesta en sí mismo. Es decir, claro, los mandamientos tienen que hacerse, pero ojo, no son la respuesta en sí mismo, no es un nominalismo lo que nosotros perseguimos, cumplir la ley por la ley, no, sino que al contrario, los mandamientos no son el fin, sino que son el principio de la vida ética. Es a través de los mandamientos donde yo voy construyendo ética y no es los mandamientos el fin de la ética. Jesús va a dar un aporte final que es importantísimo. Él le dice, vende todo y ven y sígueme. Es decir, no es vende todo y quédate en la pobreza y se acabó. No, es sígueme. Ahora vos vas a entrar en una comunidad distinta, donde vamos a compartir nuestros bienes, donde vamos a crecer como iglesia, etc. Y vean qué interesante esto acá. Él no lo dice el Papa, o al menos no recuerdo que lo dijera en Veritatis Splendor. Esto yo lo he leído en otros textos, o en charlas, no sé. Pero ¿qué es lo que pasa en este pasaje? Cuando Jesús responde con los mandamientos del 4º al 10º, y no menciona los primeros, ahí hay una pregunta donde él llega y dice, como, ¿por qué me dices bueno si bueno solo hay uno? ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es que solo Dios es bueno. Entonces muchos dicen, ay, ahí es como que Dios, como que Jesús niega ser Dios y viene todo un conflicto, entonces Jesús no es bueno, entonces Jesús pecó, Jesús hizo... Bueno, pero vean que el mismo pasaje, de una forma distinta, nos va a reafirmar que Jesús sí es el bien supremo.
¿Por qué? Porque al dejar excluidos los mandamientos de Dios y cuando dice que aquello que le hace falta al joven rico es seguirlo a él, es porque lo que le hace falta es seguir a Dios. Porque Él es el bien supremo que hace falta. Entonces, comprendemos integralmente el pasaje no como una negación de Jesús de ser bondad absoluta o como que hay pecado en Él, sino que entendemos el pasaje como un progreso poco a poco, como una enseñanza que le va dando al joven rico para que él llegue a entender verdaderamente cuál es el bien supremo. ¿Ok? Pero lastimosamente le pareció muy difícil desapegarse de eso. Y para nosotros también puede ser difícil desapegarnos de muchas cosas, pero es parte del camino moral que empieza con los 10 mandamientos. Ok, y nada más le robo un minutito más. Dice, ¿qué es la conciencia? Porque eso es necesario para entender todo lo que vamos a hablar de sexualidad. La conciencia, aquí tienen 3 definiciones que luego las van a poder reflexionar. Pero en el fondo, las 3 tienen algo en común. Las 3 tienen algo en común. Es un espacio en donde nos comunicamos con Dios. Nuestra conciencia no es como lo planteaba Kant, que yo simplemente tengo que hacer algo a conciencia y cumplir el deber en sí mismo, porque tengo que cumplir lo que yo considero que es correcto. Sí, claro, la conciencia implica eso, pero hay más. Y es que la conciencia llega no de la nada, sino que está ahí porque Dios quiso que estuviese. Y está ahí porque ahí Dios nos habla. No con la misma validez, porque hay una interpretación que hacemos nosotros, hay un acercamiento. Pero es un espacio en donde resuena la voz de Dios. Eso es lo que nos dice el catecismo. Me equivoqué en las imágenes. La primera frase es de Gaudium et Spes, es decir, Vaticano II. Entonces la imagen del Vaticano se da vuelta con la del catecismo. Bueno, esa de Vaticano II nos dice, en Concilio Vaticano II nos dice que en la conciencia resuena, no simplemente suena, es resuena, hace eco la voz de Dios. Y nosotros tenemos que prestar atención para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Ok? Luego el catecismo nos va a decir, claro, es donde podemos comprender la cualidad moral de un acto. ¿Por qué? Porque ya hay algo que se nos viene dado. Y Juan Pablo II nos va a decir, es donde dialogamos con Dios mismo. ¿Ok? Eso es la conciencia. ¿Verdad? Pero a veces la conciencia puede caer en un error, puede equivocarse. Yo puedo hacer algo creyendo en conciencia que es lo correcto, pero me equivoqué. Luego me di cuenta. ¿Por qué? Porque la conciencia no es infalible. Dijimos que es donde Dios nos habla, pero no significa que 100% vamos a entender a Dios. Y podría haber algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, la verdad, Dios. Y en la conciencia es donde yo entro en contacto, en intimidad, con lo que yo creo que Dios me está pidiendo en ese momento. ¿Qué pasa si me equivoco? Bueno, esto es lo que la teología llama como la ignorancia, la conciencia ignorante, o la conciencia errónea, ¿verdad? Y es vencible. ¿Por qué es vencible? Porque yo estoy en un error y yo puedo cambiar. A veces cambio simplemente porque lo hice por ignorancia y me di cuenta de que puedo hacer algo correcto. Ah, bueno, ahora ya sé que es lo correcto, ahora lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, se vence esa ignorancia en la conciencia. Pero a veces sí puedo ser culpable, ¿verdad? Cuando es por ignorancia honesta, entonces tal vez actué mal, pero no soy culpable. ¿Por qué? Porque traté de hacer lo que yo en conciencia creí que era correcto, ¿verdad? Ahora simplemente hazlo bien, ¿ok? Pero a veces sí podemos ser culpables, sí podemos ser imputables. ¿Por qué?
Porque tal vez es que yo estaba muy cómodo y dije, la verdad es que no voy a reflexionar de esto. Yo escuché por ahí que la iglesia dice que es pecado, no sé, la masturbación o de pronto yo sé que la pornografía no está bien, pero me quedo, la verdad es que estoy muy cómodo aquí. Tampoco lo hago tanto, pongo excusas, no sé. Cuando uno está cómodo en el pecado, nos dice Veritatis Splendor, ahí puede ser culpable, aunque en conciencia creas hacer algo bueno o no descubras cuál es tu error. ¿Por qué? Porque estás perezoso. Lo que estás haciendo es más que reflexionar, lo que estás haciendo es evitar reflexionar. Y hay otra que es la ignorancia invencible, que es que no se puede salir del error. ¿Por qué? Por eso es invencible. No se puede salir del error y como no puedes salir del error, aunque estás haciendo lo incorrecto, no eres culpable de ello. Aquí sobre todo se dan casos como de enfermedad psiquiátrica o en otras circunstancias, pero no creo que sea necesario esclarecer. Realmente pocas veces podemos estar en una ignorancia invencible. Ojo, por lo general nuestra conciencia errónea es vencible y todos podemos cambiar. ¿Ok? Y ya, eso es todo. La conciencia debe ser formada, ¿para qué? Para que cada día pueda percibir mejor qué es lo que Dios me quiere. Y la conciencia está en constante conversión. ¿Por qué? Porque si yo reflexiono sobre Dios, cada vez voy a estar más cerca de comprender qué Dios quiere para mí. Y yo creo que con eso terminamos por hoy.